Buenas tardes, hoy estamos haciendo los Facebook Live, siguiendo los patrones del Centro Médico Paitilla. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Durán, especialista en cirugía general y cirugía oncológica, y hoy vamos a hablar sobre el tema de enfermedades benignas y malignas de la mama. Mientras salen las preguntas del Facebook, podemos comenzar hablando de cuáles son las recomendaciones a nivel mundial, siguiendo las pautas de la Asociación Americana de Cáncer de Mama sobre qué pacientes necesitan la mamografía. Las recomendaciones han variado un poco en los últimos 5 años y la recomendación hoy en día es la primera mamografía comenzarla a los 45 años de edad. Entre los 45 y los 55 años se recomienda que se haga una mamografía todos los años. Después de los 55 años, y depende de los factores de riesgo que tenga la paciente, se recomienda una mamografía cada 2 años. Y de ahí, mientras el estado de salud sea bueno de la persona, de la mujer, se recomienda que lo siga haciendo cada 2 años. En cuanto a los factores de riesgo más importantes, que son las preguntas que uno va viendo siempre, hay varios. Los que son controlables, vamos a hablar primero, son, por ejemplo, obesidad. Después de la menopausia te aumenta el riesgo que tengas cáncer de mama. El hecho de no haber tenido hijos antes de los 35 años es un factor de riesgo. Inicio de la menopausia abajo de los 9 años de edad, 9, 10 años de edad, una edad muy temprana, y seguir menstruando a una edad después de los 50 años también son factores de riesgo. Hay otros factores también que podemos atribuirlos a factores familiares, como lo es herencia causada por mutaciones genéticas en el BRCA1 y 2, que son los que más comunes están en las redes. Hay otros factores adicionales, pero esos son los más comunes. Hay factores que tienen que ver con la herencia, por ejemplo, ser judío, de descendencia ashkenazi. Estos son factores de riesgo altos. Haber tenido familiares con cáncer de mama, ya sea madre, mamá o hijas, en ese eje también hace un factor de riesgo importante. El hecho de estar tomando hormonas en la etapa postmenopáusica, de acuerdo a un estudio que se hizo en el año 2002 en un journal muy importante que es el JAMA, demostró que las mujeres, si toman hormonas en el periodo postmenopáusico, aumentan el riesgo de cáncer de mama hasta 8 veces comparado con una mujer normal. Gracias a este estudio, ya en la menopausia no se usa reemplazos hormonales, a excepción de casos excepcionales en las cuales la calidad de la vida de la persona obviamente esté afectada. Entonces sí se le puede dar, con excepciones, el reemplazo hormonal. Vamos a ver si hay alguna de las preguntas, pero también está... hablamos de eso, cuál es el factor de riesgo si uno usa estrógeno y progesterona en la postmenopausia. Otra cosa importante que la mayoría de las mujeres tal vez no están pendientes es que sí se puede usar algún estrógeno suplementario a nivel vaginal, y se puede usar lunes, miércoles y viernes, y eso la absorción es mucho menor y disminuye muchísimo los síntomas asociados a la menopausia. ¿Cuáles son las indicaciones para la mamografía? Eso lo hablamos inicialmente. ¿Cuáles son las enfermedades benignas más comunes que se ven en la mama? Las enfermedades benignas más comunes son los quistes y los fibroadenomas. También se llama enfermedad fibroquística, pues se manifiestan las dos cosas a la vez. Se ven desde los 15 años hasta los 50 años de edad, que es cuando está la mujer en su etapa reproductiva de mayor producción de hormonas. La mayoría de las veces no hay que operarlo. Se pueden tratar sintomáticamente, ya sea aspirando los quistes, y los fibroadenomas se remueven si tienen cierto tamaño. Si tienen, por ejemplo, a medida que ya miden más de 1.5 centímetros o que ya el paciente se los palpa y le es incómoda, se pueden remover, pero la mayoría son enfermedades benignas. Otra enfermedad benigna que sale con frecuencia es secreción por el pezón. La secreción por el pezón la mayoría de las veces es benigna, a no ser que se presente con sangre. Si la secreción del pezón presenta sangre,
sí hay que ponerle más énfasis porque la mayoría de las veces se trata de un pólipo que hay dentro del ducto mamario que se erosiona y se expresa la sangre a través de los ductos mamarios. Hay otros cambios cutáneos que se ven con menos frecuencia, que son benignos, pero pueden haber alergias, ya que las mujeres todo el tiempo se están poniendo perfumes y cremas, pueden ser picadas de insectos, abscesos, cuando la mujer está dando pecho, hay mucha facilidad que las bacterias entren por el pezón y produzcan un absceso en la mama, y todas esas son enfermedades benignas, pero llaman la atención a la mujer ya sea por la incomodidad, porque dan dolor, se ven rojas, da calor, y hay que hacer algo con respecto a eso. Vamos a ver qué otras preguntas tienen por ahí. ¿A qué edad se puede empezar a hacer la mamografía? La recomendación actual es a los 45 años, pero también las recomendaciones dicen que si usted se la quiere hacer a partir de los 40 no hay ningún problema. Es importante en esta parte recalcar que cuando va a una institución del gobierno y uno tiene 35 años no te van a hacer la mamografía porque tiene unas leyes estrictas que son difíciles de romper, que si tienes 35 años y quieres hacer una mamografía aunque tengas todas las órdenes no te la van a hacer porque esas son las recomendaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, en todos los hospitales del mundo, si el doctor considera que necesita una mamografía, por ejemplo, antes de operar a una paciente, nosotros nos gusta hacer una mamografía porque queremos ver que en el otro seno no tenga cáncer o en el mismo seno que no tenga otra enfermedad a la cual le haya que hacer biopsia. ¿Cuáles son los síntomas si uno tiene alguna enfermedad en la mama? Bueno, el cáncer de mama usualmente no da ningún síntoma y la mayoría de las veces la paciente no se encuentran las lesiones, casi siempre es una bola que sale en el seno cuando son palpables. Hay cánceres que no son palpables, que solamente lo encontramos por mamografía, de ahí la importancia de la mamografía. Pero si nos vamos al punto de vista ya cuando tienes una bola, es importante que se vaya a examinar con el doctor, ya sea el doctor de cabecera o el cirujano, para que le evalúen las masas que salen en la mama. La mayoría de los cánceres de mama no dan síntomas. Sin embargo, hay unas manifestaciones de cáncer en la piel que llaman la atención. Por ejemplo, cuando la piel se pone roja, que no es un absceso, cuando salen ganglios en la axila, cuando salen ganglios en la región del cuello, cuando hay retracción del pezón, cuando hay retracción de la areola o retracción de la piel. Todos esos son cambios que deben de llamar la atención de la mujer y la deben de hacer ir al doctor o al médico de cabecera. Sin embargo, estos son cambios que ya se ven cuando el cáncer está un poquito avanzado, pero en general el cáncer no da ningún síntoma. Fíjate, por ahí no tiene... ¿Cuáles son? Aquí preguntan, ¿cuáles son los tipos de operaciones que se usan para cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, una vez que se hace el diagnóstico, si el tumor es pequeño, menor de 3 centímetros, recomendamos a veces que uno no puede sacar un segmento de la mama y un ganglio en la axila, que se llama el ganglio centinela. Hay casos en los cuales hay que hacer mastectomía, es decir, remover toda la mama. En estos casos que hay que hacer mastectomía, se puede reconstruir la mama, ya sea con músculo propio de la paciente, utilizando el recto abdominal, se puede usar los músculos de la espalda, o se puede poner un implante. Hoy en día tenemos técnicas quirúrgicas en las cuales quitamos la mama entera y preservamos la piel, la areola y el pezón, y a través de esto ponemos el implante o el mismo músculo abdominal, y con eso reconstruimos con un final estético espectacular que el paciente obviamente tiene un beneficio. Otra de las preguntas que hacen es ¿qué tipo de tratamientos hay después de la cirugía? Después de la cirugía hay casos en los cuales los tumores necesitan un tratamiento adyuvante. Los tratamientos adyuvantes quieren decir la quimioterapia. Si el tumor es mayor de 2 centímetros, tiene ganglios y tiene factores de riesgo, hay que darle quimioterapia.
La radiación se reserva para los casos en los cuales los tumores son mayores de 5 centímetros, si hay más de 3 ganglios en la axila, por ejemplo, o cuando uno preserva la mama. Los casos en los cuales uno trata el cáncer de mama sin quitar la mama necesitan siempre radiación. La radiación es importante que sepan que consiste en una terapia que dura casi siempre entre 5 a 6 semanas, todos los días, de lunes a viernes, y solamente dura como 15 minutos el tratamiento de la radiación, de tal manera que la paciente puede ejercer sus funciones diarias y hacer la terapia de radiación sin que le afecte mucho su quehacer diario. No me salen las preguntas. Otra pregunta es si la dieta afecta el riesgo de cáncer de mama. No podemos saber específicamente si hay alguna comida en particular que te hace más propenso a desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, sí sabemos que cuando la paciente se engorda en la parte postmenopáusica, la paciente tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama. El alcohol, el consumo de alcohol, 2 tragos diarios, ha demostrado que aumenta el riesgo de cáncer de mama. No hemos podido demostrar que si la paciente pierde peso, eso disminuye el riesgo de cáncer de mama. Lo único que sabemos por ahora, por evaluaciones, es que si la paciente se engorda en periodo postmenopáusico, tiene mucho más riesgo de desarrollar cáncer de mama. En los casos en los cuales hay una pregunta, en este caso, que exista un historial familiar, es decir, la mamá le dio cáncer de mama, ¿a qué edad yo debo de comenzar a hacerme las mamografías? En esos casos recomendamos que puede comenzar como a los 35 años, hay un historial muy fuerte en la familia, pero por lo general que se hagan los exámenes físicos anuales más la mamografía a partir de los 35 años, y eso se puede complementar con mamografías y ultrasonido. Hay un caso en el cual los pacientes presentan mamas densas en la mamografía, es una de las preguntas que hacen. Las mamas densas hacen que la mamografía sea difícil de ver y es un factor de riesgo en el cáncer de mama, porque es difícil evaluar la mamografía con mamogramas, y a la vez es un signo de que la mama está creciendo con estímulo hormonal. Estos pacientes se pueden complementar haciendo mamografía, alternándolo con resonancia magnética a la mama. ¿En qué consiste la resonancia magnética a la mama? La resonancia magnética a la mama no se la hacemos a la población en general, pero primero de todo es muy costosa y a la vez demora 1 hora hacerla. Entonces solamente la guardamos para casos especiales en los cuales la paciente tenga, por ejemplo, un implante mamario, o sea difícil evaluar la mama, mamas densas, historia familiar o posibilidad de que tenga 2 cánceres o cáncer bilateral en las mamas. Entonces la mamografía, la resonancia magnética la guardamos para casos específicos, pero es otra forma de evaluar la mama y es probablemente el mejor test que hay para evaluar la mama. Sin embargo, no la podemos hacer a la población general porque es muy costosa. Aquí tenemos detrás de nosotros la mamografía. Como verán, la evolución de la mamografía ha cambiado igual que las cámaras fotográficas. Por ejemplo, las cámaras fotográficas comenzaron con las Polaroid, siguieron con las cámaras que tenían film y seguimos con las cámaras digitales. Igual estamos con las mamografías. Las mamografías hoy en día están en las cámaras como las cámaras digitales, y a medida que mejora la tecnología, cada vez la resolución de la mamografía es mucho mejor y nos permite encontrar cánceres en forma más temprana. Hoy en día tenemos aquí en Centro Médico Paitilla uno que se llama tomosíntesis, que consiste en hacer en 3 dimensiones cortes de la mama como si fuera un molde de pan, y nos ayuda a evaluar con más certeza y más resolución las imágenes que presentan microcalcificaciones. Y esto nos ha dado una ventaja porque podemos evaluar qué pacientes necesitan y qué pacientes no necesitan mamografía. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué hacer si hay dolor en los senos? Es como yo en mi consulta diaria veo una paciente al día viene con dolor en el seno. Es una de las cosas más comunes de las enfermedades benignas que pasan en la mama.
La mayoría de las veces tiene que ver con un problema de las costillas asociado a una irritación con el brasier. Y debajo de cada costilla hay un nervio que se irrita y da un dolor que se irradia en banda hacia la axila. A veces las pacientes se ponen tan nerviosas cuando al lado izquierdo que vienen al cuarto de urgencia pensando con un infarto. Sin embargo, está asociado a una osteocondritis causada usualmente por el uso del brasier. Hay otras ocasiones en las cuales da el dolor de la mama asociado a cambios hormonales. Las mujeres es típico que se sientan cambios hormonales en el primer día de la menstruación o el día antes de la menstruación, en la cual las mamas se sienten más llenas, siente que el brasier le queda más apretado y se hinchan las piernas o las manos, y eso les alerta a que viene la menstruación. Pero a veces hay mujeres que eso se le asocia al dolor. La mayoría de las veces lo que hacemos es que tratamos de evitar algunas sustancias que hacen que aumente el dolor o aumente el edema en las mamas y que también disminuye el riesgo de que salgan quistes, que son la metilsantina, todas las sustancias que tengan cafeína o teína, café, té, chocolate, sodas. Y eso disminuye un poco el dolor. Pero la mayoría de las veces se puede quitar el dolor con cualquier antiinflamatorio de cualquier casa comercial, y eso es más que suficiente. También cambiar el brasier a usar un brasier de deportista, porque esos no tienen la varilla. La varilla es la causante del dolor en las costillas en la mayoría de las ocasiones. Cuando se usa la mamografía con tomosíntesis, cuando la paciente tenga mamas densas, cuando la paciente tenga muchas microcalcificaciones y cuando hay historia familiar de cáncer de mama que la paciente tenga mucho más riesgo. ¿Qué otras alternativas hay para el tratamiento del cáncer de mama? Hoy en día hay cánceres que lo encontramos tan temprano que lo encontramos hasta de 5 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. En esos casos el tratamiento localizado, es decir, quitar el segmento de la mama, quitar un ganglio que es lo que se llama el ganglio centinela, y el tratamiento, si uno preserva la mama con radiación, es más que suficiente. Aparte de eso, medimos en todos los cánceres una cosa que se llaman los receptores de estrógeno progesterona. ¿Qué quiere decir eso? Si el cáncer crece estimulado por estrógeno y progesterona, nosotros tenemos medicinas que bloquean los receptores de estrógeno. Esto hace que el cáncer no crezca estimulado por estrógeno y a la misma vez se muere si bloqueamos los receptores. Después de la menopausia hay otras medicinas mejores todavía que bloquean la producción de estrógeno, y tú puedes tomar estas medicinas entre 5 a 10 años. Siempre y cuando que tu doctor te esté controlando mientras estás tomando las medicinas, porque todas las medicinas tienen algunos riesgos secundarios y es importante que te estén controlando. ¿Qué medicamentos podemos usar para disminuir los síntomas de la menopausia? Ya que hay unos que producen cáncer, como lo expliqué anteriormente. Bueno, si usted hace su pacto con su doctor de que puede tomar las hormonas, es importante que el doctor la examine cada 6 meses. Como ya dije que las hormonas dan más riesgo de cáncer de mama, y si usted está consciente de que la hormona que está tomando tiene más riesgo de que le dé cáncer de mama, pero las tiene que tomar porque hay pacientes que sufren de depresión severa si no toman las hormonas, o dolores de cabeza intensos si no toman las hormonas, o dolor mientras están teniendo relaciones, o dolores articulares, resequedad de la piel, etc. No hay duda que en la vida hay que tener calidad de vida. Si usted mejora su calidad de vida tomando las hormonas, pero sabiendo que le puede dar cáncer de mama, tiene que hacer el pacto con su doctor de que se va a chequear cada 6 meses con mamografía, ultrasonido y examen físico. Mientras usted haga eso y esté controlada y no tenga riesgos adicionales de cáncer de mama, enhorabuena, puede tomar las medicinas. Hay 2 formas de tomarlas: por la boca o a nivel de uso vaginal, que se pone 3 veces a la semana. También hay unos que se ponen a nivel del antebrazo, que se ponen también 3 veces a la semana, o se puede usar todos los días, pero eso depende de casos particulares.
La recomendación para la población en general es que no se use reemplazo hormonal porque sabemos que tiene mucho riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, hay casos aislados, entonces uno lo trata individualmente. Esa es la primera. Una pregunta que si los silicones producen cáncer de mama. La respuesta de salida es no. Los silicones no producen cáncer de mama. El único problema que tenemos con el silicón es que nos hace un poquito más difícil hacer las evaluaciones de la mamografía. Y lo que se hace convencionalmente es que la mamografía tiene dos imágenes. Una en la cual se toma la mamografía del lado, que se llama lateral, y la otra que aplasta el seno en forma de arriba hacia abajo, se llama la cráneo caudal. Cuando tienes implantes se hacen 4 imágenes de cada lado y eso disminuye el riesgo de que fallemos algo. Otra opción es hacerte una resonancia magnética porque ahí no te aplastan los implantes y la evaluación es espectacular. Habiendo dicho eso, que no producen cáncer de mama, la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos publicó un artículo hace como 4 años en los cuales 0.5% de los pacientes que tenían cáncer, que tenían implantes mamarios tenían un riesgo de que les saliera un linfoma crónico. Y eso produjo mucho pánico en la población que tenía implantes y lo atribuyeron a una marca en particular. Sin embargo, este artículo fue publicado en el New England Journal y en el JAMA y produjo mucho nerviosismo en la población general. Sin embargo, es muy raro ver la presencia de linfoma causado por implantes mamarios. Sí vemos mucho también que cuando los implantes se rompen, se van hacia la axila y te produce ganglios palpables en la axila y las pacientes se ponen nerviosas. Lo que se hace en esos casos es que cuando le cambian los implantes se remueven los ganglios que tienen silicón si son palpables. Hay muchos ganglios que quedan con silicón que no son palpables y eso se pueden dejar, pero los que tienen silicón sí los removemos y son palpables. Si tengo implantes, si puedo hacerme mamografía, eso la respondimos. ¿Qué podemos saber si tiene un factor hereditario de cáncer de mama? Bueno, hay varios factores que te hacen pensar que hay alguien en la familia que tiene cáncer de mama. Uno, que te haya dado cáncer de mama antes de los 50 años o menor de los 40 años. 2 familiares con cáncer de mama en la descendencia, ya sea madre, abuela, hija o hermanas. Descendencia ashkenazi. La presencia de cáncer de mama bilateral o que tenga presencia de cáncer de ovario en la familia. Y lo que hacemos es que le medimos un gen que se llama el BRCA1 y el BRCA2. En la población general, el riesgo de desarrollar cáncer de mama a través de toda la vida probablemente en una mujer sería 7%. Si tienes uno de estos genes, antes de los 60 años tiene un riesgo del 60%, 60 a 75% que te dé cáncer de mama, dependiendo si es el BRCA1 o el BRCA2. Y de producir cáncer de ovario, 60%. Entonces es importante, si hay algún riesgo familiar, estudiarlo, hacer consejo genético, porque no hay nada más fácil que prevenir el cáncer de mama. Una de las preguntas aquí es que si se puede hacer mastectomía profiláctica. Mastectomía profiláctica la hacemos en los pacientes que tienen el BRCA1 o el BRCA2 o tienen un factor genético de otra manera en la cual hay alto número de casos en la familia, y lo que se hace es mastectomía bilateral preservando la areola, la piel y el pezón, y se introduce un implante o se hace con los rectos abdominales y los resultados cosméticos son bien aceptables.
¿Qué debo hacer si presento una bolita en el seno y estoy nerviosa con qué hacer? Bueno, lo más lógico es que vayan donde el doctor de cabecera, te examinen, te vean con un ultrasonido y de ahí vean si necesitas una mamografía o no. Cada vez que usted va al doctor a verse alguna lesión, algún nódulo, alguna masa, algún interrogante que tenga en el seno, es importante que lleve la mamografía que se hizo el año antes. Si nunca se ha hecho una mamografía, lo más probable es que se haga la mamografía antes de ir al doctor, porque así se ahorra un paso. De tal manera que no mande el doctor y después la mandan a hacerse la mamografía. De todas maneras, se le puede examinar, evaluar para si es un quiste, si es una lesión sólida, si es algún cambio de la piel significativo o no, si tiene ganglios en la axila, en el cuello, y de ahí proceder a hacer las otras evaluaciones. A veces hacemos en la misma cita biopsias en la mama del lugar que está la masa en interrogatorio. La ventaja de hacer la biopsia en el consultorio, que es la forma moderna de hacer la biopsia hoy en día, es que el paciente no necesita anestesia general, se hace con anestesia local. Sacamos la muestra, la examina el patólogo. A veces en cuestión de 2 horas nos pueden dar el resultado, pero la mayoría de las veces demora como 3 días, y con eso no solo tenemos el resultado de si hay o no cáncer de mama, sino que podemos recomendarle cosas a la paciente antes de ir al salón de operaciones y hacer una sola operación en vez de hacer 2, en vez de hacer la biopsia y después el tratamiento definitivo. Uno hace la biopsia en el consultorio, conversa con la paciente cuál es la enfermedad que tiene, la extensión del tumor y las diferentes posibilidades de tratamiento. El uso de anticonceptivos, si va ligado a la presentación de cáncer de mama, no se ha visto que los anticonceptivos producen cáncer de mama. Hay estudios que dicen que los anticonceptivos disminuyen el riesgo de que te salgan cáncer de ovario. Sin embargo, se piensa que a veces cuando el paciente tiene un estímulo hormonal excesivo y tiene algún riesgo de cáncer de mama en la familia, eso probablemente haga que el cáncer crezca más rápido. Pero en particular los anticonceptivos no se le han ligado a la presencia de cáncer de mama. Claro, si una paciente joven desarrolla cáncer de mama y está tomando anticonceptivos, lo primero que uno hace es que elimina los anticonceptivos y elimina cualquier medicamento que esté tomando que sea hormonal. Que si las mamografías deben de ser enviadas a su médico oncólogo. Cuando el paciente se toma la mamografía y quiere que el doctor la vea, por ejemplo, un paciente mío quiere que yo vea la mamografía, ellos me avisan, yo cruzo y veo la mamografía en el centro, porque hoy en día las mamografías ya no vienen impresas, sino que vienen en un CD, y el CD a veces la resolución no es tan buena y uno tiene que verlas en el monitor específico en el lugar donde se las hizo, y ahí la resolución es mucho mejor y puede hablar con el radiólogo para ver si había una lesión que esté en interrogatorio o que le haya llamado la atención. Pero si uno se hace la mamografía de rutina todos los años, es importante nada más que le diga a su doctor que se la hizo. En cuanto a cuál es la probabilidad de cuando yo me hago una mamografía me salga un cáncer de mama, los números están bien escritos. Si uno se hace la mamografía entre los 40 y los 50 años, uno tiene que hacer más o menos entre 1000 a 1200 mamografías para encontrar un cáncer. Entre los 50 y los 65, entre 600 a 700 mamografías para encontrar un cáncer. De ahí las recomendaciones de que los pacientes empiecen a hacerse la mamografía como a los 45 años. Muchas de estas recomendaciones están asociadas a económicamente cuánto cuesta, y a veces las mamografías enseñan cambios que no tienen cáncer. Sin embargo, el paciente se gana una operación de biopsia pensando que tienen cáncer y aumenta la ansiedad de la paciente, los costos y todas esas cosas. Sin embargo, nos gusta individualizar los casos de tal manera que podemos encontrar cánceres en personas jóvenes gracias a la ayuda de la mamografía. Antes que hicieran las mamografías, los cánceres los encontraban solamente cuando eran palpables. Después del advenimiento de las mamografías, la encontramos casi a nivel microscópico, pero claro, hay casos en los cuales encontramos tumores muy avanzados. Le damos las gracias entonces al Centro Médico Paitilla por la
ventana de Facebook para poder informar a la población en general y poder resolver algunas preguntas. Si tienen alguna otra pregunta que no fueron cubiertas en esta media hora, pueden hacerla al portal del Facebook y poco a poco se la iremos contestando. Muchas gracias por la atención.